Buenas tardes con todos y para continuar con la clase un poco, bueno, ya ustedes habrán visto los anuncios en las redes sociales de la vacunación. El día lunes a partir de las 11 está separado el tiempo para la vacunación de la carrera, entonces para que hagan los preparatorios para asistir a la vacunación. Entonces que no se descuiden de eso el día martes. Creo que nada más por el momento, así que seguimos con la clase que quedó pendiente. Profesor, ¿podría repetir lo que dijo? Que no lo alcancé a escuchar. Es sobre la vacunación que tienen el día martes. Creo que estaba puesto Ya, gracias. De 11 a 1 de la tarde, el martes. Entonces eso para que no se descuiden los que tuvieron, pues, o asistieron el 13 de julio a tener su primera dosis, ya les toca la segunda. Entonces para que estén atentos de eso, no se descuiden de la segunda dosis. Bueno, igual para la próxima semana, lo que habíamos ya, lo que les había indicado en cuanto a la evaluación que sería el día miércoles, la clase que nos queda pendiente, y bueno, todavía no les he subido todas las diapositivas, todas las clases, pero esa quedaría pendiente todavía para ser evaluada. Tenemos en el aula virtual subida hasta la 2.2, que es factores de crecimiento, y me parece que falta los factores. Claro, en factores de crecimiento, eso sería la evaluación. Lo que me falta subirles es tal vez las clases grabadas. Entonces ahí estarían completo esto. Para el día miércoles tendré esa evaluación. Y pues nada más, creo que por el momento. Profe, disculpe, miércoles. Nosotros no ¿Perdón? tenemos clase con usted miércoles. Clases. Ay, perdón. Yo creo que el día viernes. No, el viernes. Ya. Sí. Ya. El día viernes tendremos una evaluación sobre la unidad 2.2, que son factores de crecimiento implícito, en este caso. Entonces eso sería evaluado el día viernes. Como tenemos el feriado, pues y me gusta tener un poco más las evaluaciones, digamos, justo tengo las tres microbiologías del día lunes, entonces se me hace un poco más cómodo desde ese punto de vista, pero en este caso tendría que ser separado en este caso, el día miércoles con los del B y el día viernes con ustedes. Entonces, así seguimos. A ver, el día lunes habíamos avanzado hasta por aquí, en esto de los microorganismos del tracto digestivo. Es importante tener esta consideración o entender esta dinámica, por lo que les menciono. No es nada raro que en las áreas de producción haya una pues mala higiene, particularmente con los operadores. Si bien los materiales o la materia prima que empleamos para la producción de alimentos no es pues precisamente estéril, ¿no? En la mayoría de los casos tiene cierto grado de contaminación propia, por lo que hemos visto en cuanto a la contaminación por recolección, por una serie de factores que pues, pueden llevar una cierta contaminación al producto. También puede existir en este caso la contaminación a partir de prácticas higiénicas incorrectas. Entonces, particularmente lo que siempre has mencionado, lavado de manos, puede acarrear este tipo de contaminantes. También puede darse, por ejemplo, por ciertas condiciones particulares de algunos productos. Pensemos que usted está en alguna planta de producción donde se genera algún tipo de producto de pastelería y como materia prima evidentemente van a utilizar, por ejemplo, en este caso huevos. Entonces, puede ser que a partir de ese producto hay una contaminación de salmonella. Entonces, en ese sentido, podría quizás tener una relevancia en lo que se emplea para decorar ese pastel. Podría haber una contaminación ahí, inclusive desarrollo. Entonces, por eso es lo importante de seleccionar materia prima que sea de calidad, que
pues el proveedor nos dé una cierta garantía de que no va a haber ese tipo de contaminación en el producto que nos van a traer. Entonces, podría darse ahí, digamos, no necesariamente por una contaminación directamente de los operadores, sino ahí de la materia prima. En enterococos, estafilococcus, lactobacillus, en este sentido, pues no son microorganismos que pues no estén directamente relacionados con tal vez un proceso de enfermedad, como microorganismos propiamente patógenos, pero como les mencionaba, tal vez con la excepción de Staphylococcus aureus en particular, en la producción de toxinas. Pero los que más me preocupan encontrar, pues determinar en un alimento serán estos tres principalmente: Salmonella, Escherichia y Shigella, pensando en aquellos que residen normalmente dentro del tracto gastrointestinal de muchos animales. Entonces, es esa contaminación cruzada, es esa vulneración que se puede dar en este sentido que puede generar algún tipo de riesgo para el consumidor. Como les digo, normalmente tenemos chericha, no tanto cuanto salmonella y shigella, si es que hay, es un número muy bajo para realmente generar un problema, pero normalmente chericha sí que las tenemos ahí, pero son las de cherichas patogénicas, son las que nos preocupan. Entonces, el hecho de que encontremos una chericha coli, o cualquiera fuese la que encontremos, sin necesariamente pensar en que sea una enteropatogénica, yo tengo que sospechar como que fuese una enteropatogénica. Entonces, en este sentido son lo que se hace en el laboratorio de control de calidad, es eso, encontrar esas alertas que me indican que pues son una prevención o pues un indicativo más que nada de esas potenciales fuentes de contaminación. Mencionaba que en aves de coral no sería nada extraño encontrar, por ejemplo, salmonela por la temperatura corporal que tienen estas aves. En el resto, pues un poco más acercándose a lo que serían temperaturas de refrigeración y congelamiento, en lo que sería particularmente Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, como les había mencionado, y Vibrio paramolíticos y Vibrio pulmíficos para lo que serían, en este caso, peces y mariscos. No tanto así que residan normalmente en esos productos, sino más vale que sean contaminantes por las aguas en las que están criándose. En cuanto a en estas características del procesamiento de alimentos de origen animal, en este sentido, pues recomendaciones que, como les mencionaba, mucho más tienen que ver con el área agrícola en este sentido, no tanto con el área de producción, pero no sería nada raro que ustedes tengan que ir a validar o a auditar, de hecho, a los productores, a los proveedores de este tipo de productos, sean lácteos, sean cárnicos, o sean huevos, o bueno, la materia prima que fuese, ustedes sí, pues es recomendable en este sentido que tengan esa apreciación, esas visitas un poco para saber cómo están realmente produciendo ese alimento y si es que es verdad que podemos fiarnos de su calidad, porque de hecho, por si es que existe un cierto grado de que pues, el proveedor me dice mi producción cumple con todas las buenas prácticas agrícolas, que no hay forma de que se contaminen, entonces yo también puedo, de cierta forma, no diría pues bajar precisamente la guardia, pero decir, pues no, en este sentido podría reducir ciertos tratamientos térmicos, tomando en cuenta que las amenazas se supone, o al menos si es que es certificado este argumento que me dicen, no va a existir una contaminación tan masiva. Los números iniciales de contaminantes no son tan altos. Entonces, en este sentido, yo sí podría modular esos tratamientos térmicos. ¿Qué más? Entonces, pues todo esto, un poco para revisar principalmente prácticas higiénicas. Me da mucho a pensar, me da mucho a dudar también el hecho de que pues no haya un buen sistema de recolección de las heces, que no haya pues sistemas separados en cualquier tipo de ganados que fueran, inclusive para lo que serían frutas y vegetales, ver cómo se está manejando ese pues las aguas de riego en este sentido, a ver el origen que tienen, si están teniendo algún contacto con alguna otra área, como les había mencionado, igual, ganado,
y que puedan acarrear de esa forma alguna contaminación cruzada de, pues, precisamente de eso. Entonces, siempre tienen más que ver estos microorganismos porque son los que pueden desarrollarse dentro del intestino. Si lo hacen en el intestino de ganado, bien lo pueden hacer en nuestro intestino y más que nada hay una condición de los productos que consumimos que por más de que, bueno, no es algo que nadie realmente se ponga a controlar, menos yo al menos cuando estoy almorzando o comiendo, uno no se está precisamente fijando de que mastique y rompa y disminuya esa porción de alimento al mínimo tamaño posible. Sin embargo, pues como decimos, bueno, como es la práctica en general, a lo mejor ese proceso de masticación es demasiado rápido y no es lo suficientemente profundo o no presto atención en que se pueda reducir al mínimo las porciones de los alimentos. Y en esas porciones no masticadas pueden hacer precisamente un lugar en donde puedan residir microorganismos que pueden fácilmente eludir el proceso de digestión en el estómago y pasar al intestino. Entonces, muchas veces las contaminaciones pues se parten de aquello, que no en partículas alimentarias o pues en este caso alimentos que no han sido apropiadamente digeridos y que pues sirven de protección para los microorganismos que luego pueden contaminar el intestino. Entonces, eso es a veces una consecuencia que suele darse ahí en la alimentación. Los mecanismos de deterioro de los alimentos. Entonces, no necesariamente tendremos que ubicarnos como que el hecho de que haya un microorganismo en un alimento inmediatamente me va a pensar de que pues me va a generar algún tipo de enfermedad. Quizás dentro de las consecuencias menos severas o las consecuencias más tolerables hasta un cierto punto, sería el de que un alimento se deteriore. Entonces, de que un alimento produzca algún aroma extraño, algún sabor extraño, o en este caso que pierda su capacidad nutricional. Recordemos de que aquí todos los organismos vivos están consumiendo algo. Entonces, una planta está consumiendo los nutrientes del suelo, está absorbiendo el nitrógeno, está absorbiendo CO2 y produciendo su materia viva. En este sentido, los animales que nos alimentamos de esos mismos plantas, de esos mismos productos vegetales o de los animales que se alimentan a su vez de esos vegetales, pues en este sentido todos estamos tratando de tener la mayor cantidad de nutrientes de esa fuente de alimentos. Si por algún motivo entrara en contacto algún tipo de microorganismo con un alimento y pues hacemos lo que pasa con la leche. El hecho de que se forme algún microorganismo, bueno, obviando las consecuencias de un desarrollo de un patógeno como Bacillus cereus, obviando el hecho de que es productor de toxinas. Pero el hecho de que se consuman los nutrientes ahí hace que el producto tenga nuevamente un sabor bastante desagradable, aparentemente, y un aroma bastante desagradable. Entonces, ya desde ahí hace que sea un alimento no apto, bueno, que no me da los componentes nutricionales que yo necesito. Pero como les menciono, más que ese deterioro, yo me iría por la cuestión de que produzcan este tipo de toxinas. Entonces, en general, son problemáticas que igual podrían estar mucho más relacionadas con el manejo del producto almacenado. Entonces, ustedes van a recibir una materia prima que idealmente les debería durar, qué sé yo, unos 3 días como máximo en algunos de los casos, tomando en cuenta también las condiciones de almacenamiento. Entonces, si es que este producto no se consume dentro de esos 3, 4 días que está viable, que es útil, eh, con el pesar del corazón debería desecharse. Porque, ¿qué pasa normalmente? Igual cuando nosotros hacemos compras en casa y tenemos nuevo producto que ingresa en el mismo canasto donde yo guardo la fruta y los vegetales, pueden ser que esos frutos y vegetales anteriores terminen por contaminar o dañar esa fruta que está entrando o ese producto nuevo. Entonces, algo similar podría pasar en los almacenes. Entonces, si es que no fueron consumidos o producidos en el tiempo necesario, puede existir ese deterioro o esa contaminación cruzada.
alimentos que ya estaban empezando a deteriorarse o ya estaban en plena etapa de deterioro, que puedan contaminar a su vez aquel nuevo producto que está ingresando. Entonces, normalmente, como manejo de almacén, ustedes deben siempre tener identificado el producto que debe y el primero. De hecho, la clasificación es el FIFO, que en inglés es First In, First Out. Entonces, el primero que llega es el primero que debe ser procesado. Entonces, sí debe existir un control, una atención a este componente. ¿Ya? Entonces, todo esto, fijándome, dándome cuenta o tal vez considerando todo lo negativo de lo que son la presencia de microorganismos en alimentos, producción de toxinas o enfermedades y reducción del componente nutricional del alimento o de alguna forma modificaciones que hacen al alimento no apto para el consumo. Ahora bien, fuera de esos dos, de la presencia de los microorganismos en el alimento, pensemos en situaciones en que la presencia de un microorganismo es bueno, favorece la presencia de un microorganismo en un alimento. Angeli, ¿algún beneficio o algún producto que se beneficia por la presencia de un microorganismo? Eh, yo creo que sería cuando van a hacer el yogur. Yogur, queso, vegetales fermentados, inclusive alcohol, todos son formas que de alguna manera la humanidad ha logrado dominar para sacarle provecho en cambio al desarrollo de sus microorganismos. Entonces, como les digo, tenemos esas dos situaciones, esas dos condiciones, esas dos características de relación con los microorganismos. O bien queremos que estén en el alimento, en los procesos fermentativos, o pues tratamos de hacer todo lo posible porque no entren en contacto, y si entran en contacto, pues que sean eliminados por algún tipo de tratamiento. Entonces, desde este punto de vista, lo que ya inclusive en uno de los talleres, en una de las tareas, habían revisado acerca de los productos fermentados. Entonces, los que son consumidos mundialmente, bebidas alcohólicas, vegetales fermentados, cárnicos fermentados, lácteos fermentados. ¿Algún ejemplo aquí propio, autóctono, de la región, de la zona, bueno, solo del Ecuador que se ve aquí? ¿Algún tipo de producto fermentado? Marnix. Yogur, alimento fermentado, yogur, cervezas. Pero algo que sea solo del Ecuador, un fermento que solo se produzca aquí. La chicha. La chicha, por ejemplo. Entonces, eso de una u otra forma tiene una huella inclusive que puede tener mucho que ver con el desarrollo del imperio incaica. Entonces, todas las zonas donde habían, en este sentido, asentamientos de este pueblo, se ve una costumbre compartida entre las distintas naciones de esas prácticas, desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En todas estas regiones existe producción de chicha, de distinta forma, de distinto grano, evidentemente tomando en cuenta los granos que se producen en cada uno de esos países, pero pues precisamente algo compartido. Lo mismo con los mayas, que tenían también sus procesos fermentativos, de los pasaba mucho más en lo del agave, una serie de productos no destilados, sino más vale producidos, aparte de esas fermentaciones. Entonces, quizás acá, porque todos los procesos, digamos, a raíz de la conquista de los españoles y bueno, todo este proceso, es que se trajeron muchas prácticas que hasta ese punto eran muy ajenas para acá. Por ejemplo, lo de los yogures, lo de los quesos, todo eso. Pero la producción, por ejemplo, de la bebida de chocolate, eso partió desde el Imperio Maya igual. Entonces era algo que estaba bastante presente ahí. Jocelyn. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el yogur griego y el yogur normal en cuestión a microorganismos? En microorganismos no tiene mucha diferencia. La cuestión es que el yogur griego suele romper la red que se está generando en las proteínas y extraer todo el suero que se pueda de ese producto. Entonces es más una cuestión operativa que realmente de microorganismos.
que nos vamos a la cuestión más antigua, o sea, evidentemente aquello que se producía en el país, en Grecia, pues eran las prácticas anteriores, las prácticas tradicionales, era de un lote de producción sacar un poco de ese lote y colocarlo en el siguiente lote de leche. Entonces, esto es una fermentación por batch o batch, bueno, es por lote, en este caso, que se hacían estas prácticas. Hoy en día ya no es tan eficiente eso porque daba un producto muy heterogéneo. Lotes que salían muy buenos, lotes que salían no tan buenos y lotes que se echaban a perder. Entonces, para evitar esa variabilidad, pues se emplean microorganismos ya identificados, principalmente lo que son Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Pero para la producción del yogur griego, en este sentido, por una acción mecánica, se trata de expulsar todo el suero que está atrapado dentro de la red de proteína, y en este caso hacerlo mucho más sólido y más sólido en este sentido, ya no tiene la misma viscosidad que tiene el yogur normal, entonces más tiene que ver con eso. Igual, si es que vamos a la producción, creo que había una producción en Grecia, me parece que es otra fuente no es precisamente las vacas, sino originalmente creo que utilizaban otra especie, ahorita se me escapa cuál era, pero variaba también por eso, pero no es tanto, hoy en día no es tanto la variación en cuanto a microorganismos. En quesos sí vamos a ver que hay microorganismos indicadores muy particulares para distintas clases, evidentemente, pero en yogur y yogur griego básicamente se manejan los mismos. Eso es digamos, la característica o la particularidad. Bebidas alcohólicas en este sentido, ya todos conocemos, cerveza, en lo que igual, volviendo a estas fermentaciones antiguas o estas fermentaciones tradicionales de la región o del continente, a partir del agave hacían un pulque y hasta la fecha hacen un pulque, la chicha a nivel de acá, y el resto ya son pues prácticas adoptadas. Cualquier tipo de aguardiente que se produzca de las distintas formas en todos los países pues tiene su característica. Tal vez productos más locales o más, digamos, más de la zona, quizás por Perú el pisco peruano y el pisco chileno, la diferencia ahí, bueno, ya son más productivas y por las uvas que emplean ellos, pero de ahí cada uno de los países pues tienen cierta producción a partir de los productos agrícolas más abundantes. Entonces, los países bien al norte y bien al sur son buenos cultivadores de cebada, o al principio era la característica que hacía que pues tengan esa producción, lo que serían alcoholes a partir de la papa, por ejemplo, en el vodka, de granos simples para el whisky, la producción bueno, de arroz, de sake y una serie de productos. Vegetales fermentados que son mucho menos frecuentes aquí, pero que, como les había mencionado varias veces, chucrut, kimchi, ¿qué más? Ahí pueden haber ciertas pastas, inclusive de algunos vegetales, en este caso podrían ser hasta la soya, la pasta de soya, la salsa de soya, también de esos productos fermentados. Cárnicos, salami, pepperonis, los fuet, ciertos chorizos españoles, guanciale, bueno, no sé, productos que más se consumen, como les digo, en Europa tal vez fueron los que primero dominaron o que perfeccionaron ciertas prácticas de fermentación y que se trajeron acá. No hay mucho, no hay mucho recuento o historia de estos cárnicos fermentados a nivel de Latinoamérica, por lo menos antes de la llegada de los españoles. En vegetales me atrevería a pensar también lo que se produce con el cacao y con bueno, las fermentaciones para lo que tenemos el chocolate y el café. En este sentido, si es que alguna vez ustedes han visto estos granos, precisamente tienen un lipopolisacárido exterior a cada uno de estos granos, que a su vez tiene que ser fermentado. Entonces, en este sentido, si bien no es el producto de consumo la fermentación, pero la fermentación ciertamente era una forma de obtener esos granos que pues posteriormente tienen que ser tostados, molidos y pues se generan las bebidas del café y del chocolate. Lácteos fermentados, igual lo que ya conocemos, yogur, ahí sí las dos formas, el yogur común y el yogur griego,
si por ahí quisiéramos ubicar o cercanía las leches fermentadas como el kumis, el kéfir, los quesos en este sentido, entonces todos los productos que nosotros fermentamos principalmente. Quizás también como cárnicos fermentados lo que se obtiene a partir del pescado. Hay ciertos pastos de pescado también que son fermentadas y más que nada en la región asiática. Entonces ahí tenemos también un dominio bastante comprensible, bastante extenso de estas producciones. Quizás, como les digo, acá por la novedad, por una falta de costumbre, tal vez no tenemos esos consumos. Y más que nada que para nuestro país, nuestra región, nuestra zona no ha sido un impedimento el no tener, o más vale, por estaciones, por inclemencia del tiempo, quizás tener épocas en donde no tengamos alimentos. Entonces, en esta zona jamás se habló de ausencia de alimentos o de escasez de alimentos. Quizás bueno, en Europa, en el Asia, tal vez por las épocas más frías, era necesario prolongar la vida útil de ciertos productos. Entonces, de ahí que se volvió bastante común y corriente tener estas prácticas, porque finalmente lo que hacen es principalmente, o por lo menos en un principio, lo que era extender la vida útil del producto. Entonces, de esa manera que no se eche a perder pues a los pocos días. Entonces, una cerveza duraba muchísimo más que la malta de la cual venía. Un vino duraba muchísimo más que el jugo de uva. Estos kimchi, estos sauerkrauts, extendían la vida útil de estas coles. Los cárnicos fermentados, en este sentido, cómo podrían extender la vida útil, igual con los lácteos. Entonces, todos estos eran en un principio prolongar la vida útil, pero adicionalmente se vieron ciertos factores nutricionales que pues lo hacían más nutritivo, pues más digerible, inclusive muchos de estos productos. Entonces, hay beneficios que a lo largo del tiempo pues hemos venido estudiando y aprendiendo, pues que precisamente que aportan a la persona la nutrición. La fermentación resultante de la acción de bacterias, levaduras y humos, en este sentido, a ver, salvo ciertos vinos de arroz y en sake, que hay una acción inicial de mohos y posteriormente de levaduras, no pienso que hay muchos productos en los cuales actúen los tres a la vez. Estamos pensando en cualquier bebida alcohólica, estamos pensando inevitablemente en levaduras, vegetales fermentados solamente bacterias, cárnicos fermentados bacterias y mohos. Lácteos fermentados pueden ser levaduras y bacterias, pero no mohos, entonces tal vez hasta dos asociados a la vez, pero nunca o pocas veces los tres que estén trabajando al mismo tiempo en este sentido. La fermentación alimentaria genera metabolitos secundarios con efecto preservante. Entonces, de ahí ya nosotros conocemos pues, precisamente aquello que en este caso, en un momento, pues no se tenía muy entendido qué era lo que prolongaba la vida útil de ese yogur, de ese queso o de esa mantequilla. En el caso del estilo típico de mantequillas, bueno, como se hace en Europa, que es con una fermentación previa. Entonces, solo se entendía en un momento que había una extensión de vida útil, pero ahora sabemos que precisamente esta disminución del pH hacía que pues, otros microorganismos no tengan la posibilidad de desarrollarse en ese alimento, que se agoten todos los nutrientes y que a su vez no puedan desarrollarse otros microorganismos o que las condiciones en un punto ya no sean óptimas para el desarrollo de muchos microorganismos. Los hongos quizás son los contaminantes en algún momento que cualquiera de los productos van a tener. Y que eso no es nada raro encontrar en la superficie. Inclusive, de estos parmesanos, en la superficie encontrar, por ejemplo, el desarrollo de mohos. En una mantequilla que estaba echada a perder por muchísimo tiempo, mismo caso, y un yogur, dado el tiempo, podría también existir ese desarrollo. Entonces, quizás son los más resistentes a ciertas condiciones. Inclusive, en este caso, los ácidos orgánicos que se pueden producir ahí, salvo el acético, pero ácido láctico, en este caso a partir de la lactosa, el ácido acético que también puede venir de la lactosa, pero por una ruta heterofermentadora, es decir, que produce CO2 y el ácido acético. Lo mismo que pasa con el alcohol, si es que el alcohol se convierte en vinagres precisamente por bacterias que convierten el etanol en ácido acético. Entonces son rutas alternativas de fermentación que, claro, si estoy produciendo vino, se me contamina y se me convierte en vinagre,
pues obviamente no era lo intencional, no era mi propósito generar ese vinagre, pero yo puedo, en este sentido, reutilizarlo. Entonces, si van a los supermercados, por ejemplo, pueden encontrar vinagre de champán, vinagre de vino rojo, vinagre de rosé, vinagre de vino de arroz, el mirin, por ejemplo. Todos estos son productos que en un momento podrían haber sido pensados como un desecho, pero vieron que existían ciertas características de sus productos que podían ser aplicados para otros en este caso. En lo que son quesos del ácido propiónico, bastante característico en cuanto a sabor y aroma, y también el butírico en lo que sería las mantequillas también. La producción de alcoholes. Hay pocas bacterias que realmente tengan un metabolismo que forme etanol, no es lo principal, y si lo forman es en una etapa intermedia para generar el ácido acético. Entonces, principalmente cuando estamos hablando de un microorganismo que por metabólisis o por su metabolismo produzca algún metabolito como el etanol, es precisamente a partir de las levaduras. Los organismos del deterioro no pueden sobrevivir en estos ambientes, entonces, como les mencionaba, bien puede ser que tal vez la actividad de agua, la humedad, bueno, la cantidad de agua disponible sea muy baja. En un yogur, lo mismo, o sea, ustedes, como siempre les menciono, quizás no lo vean muy a menudo, muy seguido, que un yogur se eche a perder en casa por mohos, salvo que, como les menciono, tal vez se quedó bueno, fuera del refrigerador mucho tiempo, destapado, quizás ahí pudo haber una contaminación, pero no es algo muy común que se dé. Es la acidez del medio, es la ausencia de carbohidratos fermentables. Recuerden que tal cual como para nosotros, los carbohidratos son la principal fuente de energía. Entonces, claro que hay microorganismos que pueden fermentar o metabolizar proteínas, pueden metabolizar grasas también, pero tienen condiciones bastante particulares de desarrollo. Entonces, de hecho, en esa acidez no podrían desarrollarse. Entonces, desde ese punto de vista, el yogur es un producto bastante seguro, con una vida útil bastante extensa, precisamente por eso. Se acabaron todos los carbohidratos fermentables y ese mismo pH hace difícil que cualquier otro microorganismo se desarrolle. Entonces, esa es básicamente la estrategia que se emplea para prolongar la vida útil de este tipo de productos. La mayoría de fermentaciones está producida por una serie de microorganismos, en este sentido serie, en el sentido de secuencia. Uno detrás del otro, primero tiene que desarrollarse uno para darle paso al otro, o bueno, rara vez trabajan ambos a la par, que les había mencionado del yogur, un trabajo de lactobacillus y de los streptococos. No trabajan a la par necesariamente, pero el uno le da las condiciones para que el otro comience a desarrollarse. Entonces hay ese trabajo de alguna forma mutualista que se está dando, o en este caso algo bastante particular. Pensemos en el arroz igual, y si es que prepararon un arroz o acostumbran a preparar arroz en grandes cantidades en casa, tal vez para toda la semana, y notan que al final de la semana, capaz en el día 5, 6 o 7, tal vez mucho de estar sacando y guardando de vuelta el arroz, notan el desarrollo en la superficie de mohos, es lo que primero se van a desarrollar. El arroz está cocinado de tal forma que la actividad de agua es muy baja para que se desarrollen bacterias, pero es suficiente para que crezcan mohos. Entonces, en este sentido, podría darse una contaminación inicial por mohos. Pero, ahora bien, el hecho de que el moho tenga la capacidad de desarrollarse de una mejor forma en una serie de alimentos no quiere decir que es el que más rápido se reproduce. Dadas las condiciones, siempre va a tener esta secuencia. Primero se va a reproducir una bacteria, o primero va a contaminar bacterias, porque tienen una tasa de crecimiento sumamente rápida, sumamente, tienen la producción de nuevas generaciones de bacterias en una velocidad mucho más corta que lo que tendrían unas levaduras y lo que tendríamos. Entonces, tomando en cuenta un alimento, pensemos en algo que se eche a perder con bacterias. Por ejemplo, un cárnico. Si es que está expuesto al ambiente un cárnico
y pues no fue cocinado, evidentemente, es una carne cruda. Y lo que primero vería en desarrollo puede ser principalmente bacterias y con el tiempo tal vez el desarrollo de mohos. En aquellos productos, como les menciono, que las condiciones no permitan el desarrollo de las bacterias, es que voy a ver el desarrollo de los otros. De hecho, la condición particular por la cual los pescados pues generan ese aroma tan fácil de identificar cuando ha pasado mucho tiempo desde su pesca y que no se han mantenido en una cadena de frío lo suficientemente óptima para que no haya desarrollo, pues si es que yo percibo un aroma desagradable es precisamente porque se pudieron desarrollar las bacterias. No voy a ver ahí inmediatamente el desarrollo de los mohos. Sí, quizás después de unos cuantos días pueda existir ese desarrollo, pero los que primero se desarrollan ahí van a ser las bacterias. Entonces muchas veces en productos frescos vemos un ataque mucho más de bacterias que de mohos, pero como les digo, tal vez para los alimentos elaborados, lo que nosotros tratamos de prevenir es que se contaminen por bacterias y ciertamente van a tener esa posibilidad, esa característica. Las bacterias en general no van a ser las que me contaminen mi alimento. Lo que sí sería tal vez es el moho. Va a hacer esta fermentación resultado de degradación de sustancias orgánicas complejas. Igual revisando esas evaluaciones del principio, mucha confusión en este tema. Cuando estoy hablando de descomponer moléculas complejas en moléculas simples, ¿qué tipo de metabolismo estoy hablando? ¿De qué tipo de metabolismo me estoy refiriendo? Andrea Robo. Disculpe, profesor, la escucho entrecortada. ¿Me podría repetir? Claro, ¿qué tipo de metabolismo toma sustancias complejas y las descompone en sustancias simples? Catabolismo. Catabolismo. ¿Sí? Entonces, había ahí alguna confusión, no sé, tal vez por la parte de la energía. Entonces, recordemos eso, siempre que estamos viendo sustancias complejas con producción de energía y en sustancias más simples estamos hablando precisamente del catabolismo. Entonces, esta degradación, la fermentación, siempre que hablamos de fermentación, estamos hablando de un proceso catabólico. Entonces, la bacteria, el moho, la levadura, lo que están haciendo es obtener energía a partir, por lo general, de carbohidratos, es lo que principalmente empleamos para estos procesos fermentativos, pero no son los únicos. Sin embargo, es lo que mejor protección me puede generar en muchos de los productos. Si son vegetales fermentados, lo hacen a partir precisamente de los azúcares ahí, que quizás no sería tan rápido o tal vez lo que primero pienso en vegetales y azúcares, pero evidentemente hay un gran contenido, no solamente en la porción de la celulosa que pues, genera la estructura sólida o digamos rígida de estas células, sino también los componentes nutricionales que tienen ahí. Entonces son azúcares que se fermentan, se producen ácidos y se promueve la vida útil de este producto. Quizás por alguna fermentación que haga el cambio. En los cárnicos sí que hay una fermentación que se ocupa en un principio también ciertos residuos ahí de azúcar o más que nada de los reservorios de energía, del glucógeno que puede haber en los músculos. Entonces también hay un consumo ahí inicial por lo menos de lo que es los azúcares fermentables que hay ahí a nivel de músculo, pero en la etapa terminal los mohos que pueden estar en la superficie de esos embutidos son los que generan ciertas enzimas que van descomponiendo pues ese músculo y se vuelve un poco más digerible en este caso. Fermentaciones indeseadas, que también se pueden dar en este sentido, generar el ácido butanoico en mantequilla, en donde se percibe como un aroma de rancidez. Pero esto en particular en la mantequilla, tal vez este ácido butanoico en queso aporta a ese complejo de sabores que le da esas características tan particulares a estos productos. El ácido acético, como ya me había adelantado, es una fermentación indeseada si es que mi objetivo en final es en la producción de vino, pero
yo puedo precisamente en algún lote de vino que se me haya dañado por cualquiera de las situaciones que haya sido, más vale promover el crecimiento de estas bacterias acidocéticas y generar como un producto rescatado, un producto secundario, ese vinagre. Entonces, tratamos de minimizar las pérdidas en este sentido. Beneficios, un poco de lo que ya me había adelantado a decirles, pues generación de sabores y olores deseables como parte de las reacciones de fermentación. Y esto, digamos que puede ser hasta un cierto punto subjetivo, o de hecho es muy subjetivo. Alguien puede decir, ¿por qué pagar cientos de dólares por un queso que huele feísimo? Pues están en lo correcto. A lo mejor no sea algo muy viable, pero hay que reconocer también una serie de reacciones, una serie de procesos que se dan en esos productos, que finalmente me dan esos productos tan complejos. Y ciertamente, si una persona, como les había mencionado, siempre les menciono en este sentido, si una persona es intolerante a la lactosa, como puede ser, o como mucha gente en el mundo lo es o lo va a hacer, el yogur, el queso, tomando en cuenta los procesos fermentativos, hacen que el producto sea, en este sentido, que pueda ser consumido por las personas que tengan este tipo de intolerancia. No tanto así cuando hablamos de alergias. ¿Qué es la alergia a la leche? Pues no hay de otro. Pero en los que son intolerancias a la lactosa, ahí sí el yogur, el queso, pues precisamente pueden generar un producto que sí es apreciable, que sí les permite alimentarse de esa forma a estas personas. Igual, el aroma del yogur puede no ser agradable para ciertas personas, igual tiene que hacer un poco esto bastante subjetivo. Pensemos, como les digo, fermentaciones que quizás hacen uso de los productos de la zona. Acá, a pesar de que tenemos un consumo, no sé si masivo, pero un consumo, por ejemplo, de la yuca, no tenemos muchos productos fermentados a partir de la yuca. Quizás en el oriente sí que hay estas chichas igual de yuca, pero por ejemplo en el África hay más consumo de este producto. Quizás de por sí, tal vez la yuca en sí no tenga mucho sabor, no tenga un aporte tan interesante de nutrientes, pero al pasar por este proceso de fermentación, pues lo hace tal vez un poco más apetecible o con otras fuentes energéticas. Finalmente, el alcohol, evidentemente, en exceso, genera pues todos los procesos, en este caso, de enfermedades o bueno, todo lo que se asocia en este sentido al consumo de alcohol. Pero recordemos que de por sí es una buena fuente energética. Entonces, a diferencia de los carbohidratos que aportan ahí tal vez 4 kilocalorías por gramo, en lo que es etanol hay un aporte de 7 kilocalorías por gramo, entonces energéticamente es un poco más, genera un mayor aporte calórico. De nuevo, esto en mesura, cuando ya excedemos no solo los límites permitidos, sino también los límites que me permiten el procesamiento interno, es donde se generan pues precisamente los problemas. Y de ahí que también esa fuente rica en carbohidratos, o más vale, esta fuente rica en kilocalorías, en exceso, pues precisamente genera la gordura, también en este caso en las personas que consumen mucho alcohol. Liberación de los nutrientes, nuevamente, si estamos hablando de cadenas complejas que luego pueden ser aprovechadas, inclusive ciertos azúcares que no se fermentan, que se mantienen todavía, por ejemplo, en la cerveza, pues de otra forma no hubieran estado disponibles para nuestro consumo. Claro, en este sentido, en el proceso tal vez de la cocción, donde se libera esta malta, ahí tenemos una bebida pues dulce, apta para el consumo, pero quizás no tiene una vida útil tan extensa. El proceso de fermentación, pues evidentemente produce el etanol que genera la vida o extiende la vida útil de ese producto, pero a la vez todavía hay azúcares fermentables que, digamos, azúcares que yo puedo, que me van a aportar de cierta forma a mi nutrición. De nuevo, todo esto con mesura. Síntesis de nuevos... Sí.
Dime, Una pregunta, ¿en qué parte se da el ácido butírico en una fermentación? ¿en qué sentido? O sea, ¿después de qué proceso se da el ácido butírico? A ver, el ácido butírico forma parte de los triglicéridos, bueno, de las grasas. Entonces, las grasas por lo general se hallan en un esqueleto de 3 carbones, que es el glicerol. Entonces, puedo encontrar ahí, bueno, como ustedes conocen, hay una gran variedad de ácidos orgánicos. Entonces, uno de ellos es ese ácido butírico que uno de los ¿Y en las microorganismos puede. fermentaciones no se da? Disculpe. No hay, a ver, eh, no hablamos mucho de síntesis como aquí está indicado. No es que se generen compuestos, o sea, no se están produciendo de la nada, más vale están siendo liberados en este sentido. Esta sustancia compleja, que es este triglicérido, se descompone y se libera este ácido graso que es bastante oloroso. De hecho, muchos de los ácidos grasos son bastante aromáticos en ese sentido. Entonces, ciertos microorganismos que tienen estas enzimas lipolíticas, entonces llamamos lípidos, enzimas lipolíticas, rompen los lípidos. Entonces se liberan estos ácidos grasos y se genera esa percepción de aroma. Entonces no es algo que construye la bacteria, no hay muchos procesos en este sentido que haya de síntesis de esos ácidos. Los ácidos que van a producir las bacterias son para su propio uso o van a aprovechar esos del consumo para su membrana citoplasmática, pero no así para producir hacia afuera, particularmente ácidos grasos, no mucho. Igual, si están consumiendo carbohidratos es para generar 2 ATPs y luego liberar ácido láctico como producto. Entonces, ese es su desecho. Y en este sentido, pues aprovecharán ciertos ácidos grasos para recomponer su membrana citoplasmática y desecharán otros, como el ácido butírico. Entonces, no hay procesos de biosíntesis. Quizás en este sentido, los que sí podríamos considerar como biosíntesis, la riboflavina, como la B6 me parece, y otras vitaminas que sí se producen. Ahí sí hay un proceso de biosíntesis a partir de los microorganismos. No tanto así de que, no sé, que a partir de azúcares voy a generar una capa de celulosa. No diría algo tan directo en este sentido, salvo que nosotros conocemos que hay esta cápsula que sí es esta producción de lipopolisacáridos y, bueno, de cadenas de sacáridos largos, pero en sí no es algo de un proceso de síntesis. Cuando hablo síntesis es construir. Entonces, el proceso anabólico, el contrario de tomar estos productos simples y hacerlos en algo complejo, eso sería la síntesis, construir, generar, producir algo más complejo. Entonces, no hay, por lo menos en esto del ácido butírico, no es el caso que se dé así, ¿vale? En sí, el mismo hecho de la presencia de los microorganismos aporta o tiene bueno, no es un aporte mínimo ni que no se deba tomar en cuenta. En el sentido, la presencia de levaduras, la presencia de bacterias, tiene ahí componentes que nosotros podemos digerir y aprovechar. Que hay ahí ácidos nucleicos, formando parte del ADN de la bacteria, formando parte del ADN de la levadura o del moho. Si fuese consumible, pues evidentemente los voy a utilizar para mis procesos de construcción de síntesis. En este sentido, igual, en este sentido, nosotros como humanos son pocos los componentes que realmente podemos sintetizar bueno, por nuestra cuenta. Quizás el que más se me viene a la mente es la vitamina D. Nosotros salimos al sol y producimos una síntesis de vitamina D a partir de los componentes nutricionales. Pero por lo general nuestro metabolismo, tal cual como las bacterias, tal cual como las levaduras, y tal vez un poco en los modos es eso, tomar alimento y convertirlo en energía, convertirlo en depósitos de energía, convertirlo en material para construir nuevas células. Entonces, no tiene mucho ese componente de crear, de generar algo pues radicalmente distinto de lo que están ahí. Igual, si es que considero la síntesis como la producción de toxinas, sí, están sintetizando, están produciendo estos productos. Lastimosamente no son favorables, no son útiles en la mayor parte de los casos. Salvo la toxina botulínica, que lo había mencionado hoy antes, que digamos no es beneficiosa, pero le hemos encontrado el beneficio en lo que es el Botox. Debatible la palabra beneficio, tal vez algo estético, pero
en este sentido tal vez algo que podríamos asociar con beneficioso. Vamos a quedar hasta ahí para revisar esto de los grupos bacterianos importantes en alimentos la próxima clase. Les adelanto de por sí que para la próxima clase va la próxima semana es la semana de evaluación a los docentes, entonces el grupo de docentes que están encargados de evaluación me asignaron el día viernes precisamente para la evaluación de clase, entonces no por el hecho de que no puedan faltar, de hecho uno de sus compañeras me informó que no puede conectarse el día de hoy, se agradece eso, yo prefiero que me digan no voy a poder ir a que yo llame su nombre y pues esté ahí esperando a que ustedes contesten y nada que ver, en todo caso. Sí, les adelanto que se conectará alguno de los docentes, el grupo de los docentes, para evaluar cómo estoy rindiendo las clases en este sentido. Entonces, lastimosamente, a ver, no sé cómo haré, si es que les tomo la evaluación luego de que se conecten o antes de. Yo pienso que tal vez por esta condición, por el que van a evaluar la clase, tenemos primero la clase y luego finalizamos con la evaluación. Entonces tendremos la evaluación para las 2 de la tarde y a partir de la 1 la clase normal. Eso les adelanto desde ya para la siguiente semana. Y pues nada, ya lo que está cargado en el aula virtual es con lo que pasará para el Ciud Match. Esto ya hasta el 9 está para pasar para todos los docentes, entonces yo solamente tengo que enviar para que ya se les refleje en su Ciud Match, entonces pueden tener el reporte. En todo caso, igual, revisen nuevamente ese documento que estaba ahí en el aula virtual. Si es que hay alguna duda, me lo hacen saber o más vale. Si es que en algún sentido me equivoqué con alguna nota, me lo hacen saber a tiempo para poder hacerle alguna corrección. Por lo pronto, cierto, el por qué estoy finalizando la clase. Tienen un taller ahorita en el aula virtual. Les voy a activar ahorita. Después de la evaluación o del vínculo de la evaluación que tuvimos el día lunes, está este taller de enfermedades fúngicas y parasitarias. Lo mismo que les dije al paralelo B, les digo a ustedes. Esto principalmente lo van a encontrar bastante bien en el libro, en la microbiología de Brock. Lo escribí aquí. Esta es la información base de donde pueden partir. Está en el capítulo 30 o 31 del libro de Brock. Por eso les digo que es la base. O sea, ahí está la información con la cual ustedes deben empezar. Entonces, su aporte, lo que se va a calificar es otras fuentes, otra información que puedan, en este caso, aportar y en este sentido modificar o de alguna forma generar algo más ahí dentro de este tema. No he hecho la modificación de los grupos todavía, así que la voy a hacer ahora con lo último que me dijeron de esos cambios. Me parece que solo son 2 grupos los que van a cambiar en este sentido. Si es que su grupo no se vio afectado por los cambios, pues pueden seguir avanzando. Está hasta mañana, de hecho. Está hasta mañana a las 11:59 de la noche, entonces bien pueden aprovechar esta hora para finalizar el taller. O hasta el final del día bien podrían terminar esto y pues ya tener su feriado disponible para que pues puedan hacer lo que ustedes quieran. Yo les recomendaría más que nada que puedan hacerlo hoy mismo, pero tienen hasta el día de mañana a las 11:59 para entregar esta tarea. No sé si existe alguna duda en este sentido, alguna consulta sobre Creo que dijo grupal, ¿verdad? grupal. Sí. Eso es. ¿Alguna otra inquietud acerca de la tarea? Ingeniero, disculpe, ¿de qué trata el taller? No le supo escuchar. De enfermedades fúngicas y parasitarias. ¿Enfermedades? Ahí en el fúngicas y parasitarias. Parasitarias. Está en el aula virtual. Ya. Gracias. Sí. Entonces, y como les digo, para que puedan iniciar, para que tengan por lo menos una pista por dónde ir en cuanto a este tema, refiéranse al libro de Brock.
Y a partir de eso, pues evidentemente esperaría que ustedes investiguen un poquito más sobre estos particularmente lo que son mohos y lo que serían parásitos relevante a lo que es alimentos. Entonces, ahí van a encontrar un poco más a lo que es clínico, pero sería importante que ustedes pongan el aporte hacia lo que es enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Algo más por ahí? Si no hay nada más al respecto, detengo la grabación y pueden ocupar esta hora para terminar el